Estamos con el maestro Enrique Tábara. Una pregunta así básica, Enrique Tábara. Usted como artista, y como gestor cultural, como persona muy vinculada con los aspectos culturales, desde lo arqueológico, museográfico, con la intencionalidad de dar un aporte a este país, pero en general, con su trayectoria, ¿cómo ha visto el aspecto cultural? ¿Qué está sucediendo actualmente? Bueno, yo creo que en el Ecuador, pues ya tradicionalmente ha sido un país de artistas. Eso no solamente lo conocemos los ecuatorianos, sino que mucha gente del exterior, desde que se acordaba de la escuela quinteña, siempre ha habido artistas, siempre están trabajando los artistas. Posiblemente con las técnicas modernas, la ciencia moderna ha hecho que haya un cambio con respecto a las apreciaciones, con respecto a los comentarios. Entonces se habla muy poco, se supone que hay alguna información por internet, pero la verdad es que no se hace mucho y seguimos siendo desconocidos muchos artistas. Yo en mi caso yo no me quejo, no debo quejarme porque de mí se ha hablado bastante y me han tratado muy bien la gente, Quito, Guayaquil, Cuenca, me han tratado muy bien en sus comentarios, pero hay mucha gente importante, el caso de Mauricio Bueno, el caso de los artistas que ya han fallecido, se habla tan poco de ellos, ¿no? Rendón, Aníbal Villasís, se habla tan poco, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si es realmente el patrimonio que tiene este país, sus artistas. Pero eso significa que tampoco hay interés por parte de algunas autoridades de informar a la comunidad en general. A eso me refiero. Yo he hablado con algunas autoridades de primera línea y les digo, por favor, se está haciendo tan poco por la cultura. Entonces me han contestado, sí, pero cultura es hacer carreteras también. Cultura es hacer mucha obra Bueno, claro que sí, de verdad. Pero ¿por qué no piensan en dedicarle unos fondos a que se haga difusión más de sus artistas, de lo que están trabajando, de crear museos para que la gente conozca sus antepasados, conozca sus ancestros? Eso significa que el aspecto cultural, como algunas autoridades dicen, hacer cultura es carretero, y es obvio que toda la actividad humana, cualquier quehacer es cultural, pero lo suyo, con la profundidad que la ha caracterizado con respecto al arte, a la creación, a la exploración, también está vinculada, como se trata de hacer todo integral, interdisciplinariamente, con el aspecto social, étnico, de la búsqueda de raíces. Eso es lo que me llama la atención de la fundación, ese aporte que ustedes van a dar, su arte, su colección, y cómo revalorizar el aspecto, quitar complejos, ¿no? Quitar el aspecto colonial en la mente. ¿Cómo le ve usted eso? Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que hay que poner en claro muchas cosas para que la gente tenga una idea clara de la cultura, de lo que es el arte. Hay mucha confusión, entonces la gente de la clase media abajo no saben distinguir, porque se les dice en la prensa que un gol metido en el estadio es una obra de arte. Entonces, yo he sido una persona que yo aprecio el deporte, me parece que es una de las cosas más bellas, pero no pueden comparar una exposición de arte con un partido de fútbol o un recital de música de concierto, no puedes compararla. Es otra cosa, es otro tipo de cultura, es la auténtica cultura, ¿no? Una pieza de ballet. Pero la gente confunde un poco, ¿no?, en el aspecto poético.
por ejemplo, la gente confunde lo que es escribir un poema que se hace para una canción a un poema que es el sentimiento, la expresión de una persona. Y son cosas que no se hacen a diario. No, no le puedes decir a un poeta, necesito para esta semana que me tenga 5 poemas. Esas cosas no tienen nada que ver con... Podrá ser 5 versos para alguna canción o para alguna cosa, pero eso no es arte. No es verdaderamente la creación de un poeta o la creación de un artista. No. Entonces la gente tiene que hacer diferencia. Yo tengo un artista que solo hace cuadros y un artista que crea obras. Entonces esas diferencias son las que los entendidos tienen que enseñarle al pueblo, que sepa identificar el valor que tiene un cuadro que se compra en un comisariato y el cuadro que un artista creador exhibe en una exposición. Todo el esfuerzo, todo el trabajo. Claro que sí. ¿Por qué los insectos en una de las etapas de Enrique Tábara? El mundo de los insectos para mí ha sido siempre algo muy grato. Yo le contaba a los amigos que yo desde muy niño coleccionaba insectos y realmente cuando me vine a vivir al campo volvió a renacer ese amor hacia los insectos. Sí, realmente yo decía, aquí los tengo hasta en la sopa, ¿no? Porque me di cuenta que había etapas en que venía un tipo de insecto en tal época. Y entonces, de pronto me animé a pintar los paisajes con insectos y después los pinté a los insectos solo. El tema de los cazadores de insectos fue una de las cosas que más me apasionó cuando los pintaba. Hice algunos cuadros con el tema del cazador de insectos. Entonces yo retomé otro tipo de pintura porque creí pues, que yo ya había dicho lo que tenía que decir en esa etapa de los insectos. ¿Cómo le influenció los diseños precolombinos en su obra? Estando en Europa, ¿por qué años más o menos? El año 1956-57 comencé con el tema de inspirarme en la cultura precolombina. ¿En qué parte de Europa? En España, Barcelona. La nostalgia de la patria, el que los españoles te hablaban de que ellos habían venido a nuestras tierras a educarnos, que éramos bárbaros, todas esas cosas que hace crear una nostalgia por la tierra. Iba yo a museos para conocer más sobre los incas, sobre los mexicanos, sobre los mayas. Entonces prácticamente fui conformándome con un sentimiento como queriendo recobrar toda esa vida de los ancestros, todos esos recuerdos, toda esa historia que ellos habían concebido con su arte y con su artesanía. ¿Cuál era cómo así estuvo en España, allí, en Barcelona? Bueno, en Barcelona yo tuve la suerte de entré prácticamente en un grupo de intelectuales que eran realmente una élite muy avanzada dentro del arte europeo. Entonces, pertenecí yo a lo que en ese entonces se llamaba la Escuela de Barcelona. Entonces yo hacía exposiciones en distintos lugares junto a los maestros catalanes y era tal mi conocimiento de estar en el grupo de ellos que hice una exposición en Madrid y un artículo hablaba de que estaba la Escuela de Barcelona en Madrid. Entonces me consideraban que yo había influenciado en las corrientes de la pintura. Increíble. ¿Eso significa aporte americano a España? Sí. Creían que yo prácticamente
debía de pertenecer. Y tuve la suerte, llegaron a estimarme mucho los intelectuales españoles que me recomendaron para exponer en algunos lugares de Europa y yo iba como un artista catalán. Tuve la suerte de que me invitó nada menos que Andrés Breton el año 61 y llegó una invitación surrealista total. Una invitación, reconozco que llegó para los grandes pintores que había tenido España, wow, pero también para los jóvenes. Entonces sé que había sido invitado Tapies, pero Tapies no quiso ir porque decía que no quería que lo identificaran como pintor surrealista, entonces me mandaron a mí. Y había pelea con Breton también. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, total es que tuve la suerte de exponer por representando a España con Joan Miró, con Miró, cuál era el otro, Granel y Salvador Dalí. Dalí. Una exposición de los tres. Sí, era un homenaje al surrealismo que se celebró en París el año 1961. ¿Qué tal fue la acogida de los parisinos para su obra? Sí, realmente fue muy bueno. Después me volvieron a invitar y así estuve también representando por segunda vez. Estuve representando a España en la Feria de Nueva York, donde fueron distintas generaciones de la pintura española. Entonces, ¿qué año fue la de Nueva York? En el año 62. Fue la más a menudo a la Feria de Nueva York. Sí. Increíble. O sea que podemos hablar que ha tenido influencias de alto nivel, desde los europeos, que con los cuales son reconocidos internacionalmente, lo precolombino y su propia búsqueda, ¿no? Sí, así es. Pero de otras latitudes asiáticas, chinas, japonesas. La pintura africana me gustaba mucho. Y hay lo étnico. Había una cierta influencia de la pintura africana, ¿no? Que tiene sus colores especiales. Entonces, claro. Además, la gente dice, no, esto es Nazca, tiene algo de Nazca, tiene algo de los incas. Pero algo de África en especial. No, solamente de distintos lugares del África. Yeah. Usaban muchos colores, en azul, en grises, en colores muy típicos de la cultura africana. Y en su búsqueda ha encontrado aquí materiales que le hayan servido, como la arcilla propia de ciertos lugares para la obra. Sí, claro que sí. Ajá. Yo hice en el año 60 un cuadro que tuvo mucho éxito, que fue calificado la obra maestra de mi juventud. Era un cuadro que yo titulé Tiwanaku. Era un cuadro de 1,30 por 1,20 que estaba hecho de signos. Yo me pasé... ¿De qué, perdón? De signos. Signos, ya. Yo imaginé que eran signos con cierta influencia precolombina. Ya. 30 años. Un cuadro rojo, sí. Un cuadro rojo, sí. Ajá. Entonces, ese cuadro tuve la suerte de que lo visitó Joan Miró. Joan Miró vino a una exposición mía en la última que yo hice en España, en el año 64. El 64. 63, perdón. Ajá. En el año 63, Miró vino a mi exposición, estuvo conversando conmigo, como ya nos habíamos conversado algunas veces, y él vino y delante de ese cuadro estuvo preguntándome cómo hacen esos recortes, esos signos, ¿no? Era algo totalmente distinto a su pintura, ¿verdad? Y entonces mandó a ver ahí al lado, a la Sala Gaspar, mandó a ver una obra gráfica y me la dedicó. Wow. Esa obra gráfica dedicada. Un Miró aquí. La de Miró. Qué súper. Bueno, ahora entonces, después de toda la trayectoria, el conocimiento que se tiene sobre el maestro Tábara, el legado de Tábara vemos que va a ser el museo, la obra que quede en la colección. ¿Cuánto durará eso? Uno no sabe del futuro, pero se ve que se ha potencializado esto quizá blindado de alguna manera para que no se pierda el esfuerzo logrado hasta este momento. ¿Qué piensa? ¿Cómo va a llegar? ¿Cuánto durará el legado de Tábara en el medio?
Bueno, mire, yo en el aspecto como pintor, yo estoy muy tranquilo, estoy muy satisfecho con mi obra. No he parado en absoluto de ir rebuscando. Hace unos 3 años estoy en el mundo de las patitas todavía, pero con una manera de ver totalmente distinta a como yo pintaba 5 años atrás. No sé qué irá a pasar en el futuro. Yo todavía sigo con la imagen de las patas, de las piernas. Voy a intentar llevar mi cuadro a Europa. Tengo la posibilidad de poner en una galería, museo en Barcelona. Mi hijo va a concretar la fecha, se va en pocos días. Y entonces, y seguir trabajando, que para mí... ¿No se ha roto el vínculo con Barcelona, no? No, en absoluto, me comunico siempre con gente que me recuerdan y que les extraña que no haya regresado. Bueno, yo he ido 2 veces. Pero los artistas contemporáneos, ¿qué dicen de la obra? Muchos artistas pues no me conocen naturalmente porque he estado ausente tantos años, pero los que quedan de mi época me recuerdan y esperan venir a ver mi obra. En esa década de los 60, ¿cómo le cogió que era la revolución, la liberación sexual y toda la búsqueda de cambio de paradigmas, ¿no? Sí, en Europa. O sea, ¿cómo le cogió a usted? Para mí es la época más importante de mi vida porque justamente yo tenía un contrato... Que justo estaba en Europa. Sí, en Europa me cogió todavía hasta el año 64. Yo viví en Suiza y en España. Realmente yo trabajando mucho, se hicieron algunas exposiciones mías en algunos países de Europa. Estuvieron mis cuadros en Milán, en Lisboa, en Austria, en Viena. En algunas ciudades de Suiza, estuvieron en Francia, en algunas capitales, debido a que yo tenía un marchante que tenía la exclusividad de venta de mis obras. Y el año 64 que retorné a mi país, pues continué prácticamente viviendo una década que fue para mí una época realmente muy productiva. La época también se prestaba para que todo era de una manera muy que hacía estremecer los cimientos de la sociedad. Entonces realmente yo estoy muy contento con haber vivido la década del 60. ¿Enrique Tábara también escribe o solo pinta? Yo escribo Escultura, una especie de diario ya. de cosas. También he escrito algunos poemas, pero que me da vergüenza publicarlos, ¿no? Puede ser que a lo mejor algún día me anime a publicarlos. O post-mortem para que nadie le moleste. Para que nadie disfrute, sí. Yo siempre me recuerdo las palabras que me dijo Manuel Rendón, que escribía también en una época en Francia. Él pintaba. ¿Es Rendón Seminario? Rendón Seminario, él pintaba, era pintor. Claro. Él también escribía unos poemas. Ajá. Y entonces le dice que alguien le dijo, los pintores de aquí de Francia dicen que eres muy buen poeta. Y los poetas dicen que eres muy buen pintor. Wow. Entonces yo tenía ese prejuicio y no quería que me digan algo parecido. Unas palabras de Enrique Tábara para esta generación, para las que vienen. Bueno, yo siempre le digo a la gente joven que comienza a pintar que ser artista es un poco difícil, que no es fácil. No es fácil ser artista. Hay que contar con una suerte que también debe de aliarse con el creador, ¿no? El creador, no entendí esa parte. ¿A qué se refiere? Hay una frase de Picasso que dice que es verdad que la inspiración existe, pero que debe de encontrarnos trabajando. No, muy lindo eso. Hay que trabajar mucho y no soy tan pesimista como lo era Marcel Duchamp. Marcel Duchamp decía que
había que esperar que un pintor pintara 50 años para ver si su obra tenía o no calidad. Yo no soy tan pesimista, pero sí creo que hay que trabajar mucho, hay que entregarse por entero a la pintura. La pintura, el arte no da sus secretos, sino cuando uno realmente se concentra con el trabajo. ¿Usted lo hizo desde niño? Yo lo hice y bueno, yo he trabajado en días de fiesta, domingo, para mí no ha existido vacaciones. Bueno, yo me tomaba las vacaciones cuando libremente. Libre, total. Generalmente me gustaba tomar las vacaciones cuando la gente trabajaba y me ponía a trabajar cuando la gente hacía vacaciones. ¿Tuvo la fortuna de no hacer trabajos a pedido para sobrevivir? Nada, sencillamente yo he podido sobrevivir. Y me siento contento con lo que tengo y con lo que Dios me ha dado. Qué chévere. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo, por esta riqueza que nos ha dado y por siempre un abrazo total. Gracias a ustedes también.